Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Nos saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Este video se va a titular Largo plazo y política, ¿sí? Hay un dicho popular que yo pues nunca lo vi que fuera cierto, evidente por sí mismo, ¿no? Y es que hay más tiempo que vida. Creo ya haberlo mencionado en algún video anterior y hoy lo retomo. Más bien antepongo un rugido del abuelo jaguar que dice: no tienes más vida o más tiempo, no tienes más tiempo que la vida que te toca vivir. Ese sería el rugido. No tienes más tiempo que la vida que te toca vivir. O sea, ¿de qué sirve que haya más tiempo? Por lo tanto, creo que, y mencioné el otro dicho, porque si lo voy a negar, ¿para qué lo menciono? Bueno, pues porque son creencias falsas, ¿no? En cambio, realmente, ¿qué me importa que haya habido mucho tiempo antes y que vaya a haber mucho tiempo después si no me toca vivirlo? El único tiempo que tengo es el de la vida, ¿no? Y el punto es en que lo usamos, en que lo usas tú, en que lo uso yo, porque acuérdense que esto va mucho sobre la línea de dónde quedamos tú y yo. Y ahora que estamos en triunfo político, si lo vamos a usar en un desahogo y vamos a querer las cosas ya, o si vamos a tener una visión histórica, ¿sí? A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, los niños que no hubiera yo visto, por ejemplo, que en mis tiempos fuéramos muy dados a cuidar de la naturaleza, pues se les ha podido dar una educación ecológica y han podido tener ya un convencimiento, o cuando menos los adultos creen que los niños pueden cuidar de la naturaleza, ¿no? Yo ya he sostenido, ¿no?, que los niños tienen que aprender, y los jóvenes y todos los que todavía no son viejos, tienen que aprender a cuidar a el viejo que vive en ellos, ¿sí? Aunque no sea lo más aparentemente digamos proclive a la actitud de las personas, pues, o sea, tienes que aprovechar la salud y la juventud, conservarla cuando la tienes. Pues, ¿qué vas a hacer cuando ya no la tienes, no? Y tenemos que aprenderlo, ni modo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, veo una aplicación importante, ¿no? Los chinos aprendieron a ahorrar. Los chinos de ahora, que no vivieron las penurias de los chinos del pasado, o pueden ser padres o abuelos, aprendieron a ahorrar y tienen en gran aprecio ahorrar, ¿sí? Y pudieron aprender en cabeza ajena, ¿no? Entonces, esto es un factor muy importante, porque, por ejemplo, estamos de nuevo en 1867 y les voy a decir por qué. Porque como en ese año, después del triunfo de la República sobre el Imperio, tenemos a una derecha profundamente derrotada, pero tenemos que aprender a que no se levante más, ¿sí? No es una situación de intolerancia ni nada, porque los intolerantes son ellos. Es que tenemos que aprender a volver irreversible la victoria, ¿sí? Eso no tiene que ver con tolerancias ni nada, porque ellos más bien son, bueno, ya lo dije y ya lo podremos tratar en algún otro momento, pero el punto es, ¿y por qué lo menciono? Por la situación de por ejemplo, ni modo, así ha sido, como en Bolivia, y dicho por los mismos bolivianos que los vimos hace 5 años, estoy repitiendo cosas de algunos videos. Ellos dijeron, el problema es que sacamos a gente de la pobreza, y entonces ellos apoyaron ahora a la burguesía y a la oligarquía que siempre los maltrató y que no los sacó de la pobreza. Ahí hay problemas de memoria, de cambio, de una serie de cosas que tenemos que poder aprender. Hay un factor muy importante, y es que tenemos por un lado que aprender a eso, ¿no? A continuar con la victoria, y a quién, que somos nosotros mismos, el pueblo, nos está llevando a ella, nadie más. En todo caso, bueno, los grandes líderes como López Obrador, en otro tiempo Cárdenas, en otro tiempo Juárez, y todos los que hayan sido grandes líderes en la historia de México, pero no quienes no nos llevaron a la historia. Ahí, por ejemplo, y imagen, de una vez les digo, pues es el mismo paraje en China antes y después, ¿sí? Y la diferencia que han sido, no sé exactamente de ese lugar, pero pues han sido 70 años
¿sí? De ser un país, yo no sé si hace 70 años hasta más pobre que México y hace como 50 con la misma cantidad de dinero que México, que con toda la población que tenía eran paupérrimos, ¿sí? A 50 años después es la primera potencia mundial. Porque además hay un factor muy importante, ¿no? La gente dice, es la segunda potencia, es la segunda. Todos los indicadores hablan de que es la primera. Tiene el doble de dinero que Estados Unidos, tiene la deuda de Estados Unidos, y absolutamente, y la potencialidad definitivamente es mayor. No sé de dónde sacan que es la segunda potencia mundial, ojalá que alguien me lo explique alguna vez. Es la primera potencia mundial, porque además, si de alguna manera extraña y mañosa se pueda llegar a la conclusión de que no lo fuera, ¿no? Que yo creo que son visiones sesgadas, en todo caso, es ya tan fuerte su inercia a hacerlo en el futuro y ya tan inevitable que esto suceda, que bueno, realmente sería ocioso estar planteando eso. Ahora bien, 70 años pues es bastante tiempo. Más o menos en esos 70 años, bueno, 78, en México apenas ha recorrido el camino de la democracia por vía democrática y luego inmediatamente a dar resultados, 9 millones fuera de la pobreza, ¿no? Pero bueno, pero China, cientos de millones fuera de la pobreza. Claro, no tenían encima a los Estados Unidos, en la coyuntura de la Guerra Fría fueron apoyados por los Estados Unidos, que querían con eso eliminar a Rusia. China misma eliminó a Rusia, que también significaba un enemigo o algo muy equivalente a eso en ese momento, aunque fuera del mismo bando socialista, y China eliminó a los dos, ganó la Guerra Fría y ahora es la primera potencia mundial. Entonces tenemos que aprender a tener visión, pero tenemos que aprender a tener visión, pero también a largo plazo y cómo jugar nuestras faltas, ¿no? Perdón, nuestras fuerzas y cómo evitar nuestras faltas. Ahora bien, yo planteaba cuando se iniciaba el gobierno de la Cuarta Transformación que teníamos que tener primero persistencia en la labor política. Yo me imaginaba que esto podía tener otro resultado y otros problemas. Teníamos que aprender a largo plazo y teníamos que desarrollar prácticamente un poder fáctico, es decir, que aunque fuéramos desplazados del poder formal por las elecciones, pudiéramos seguir teniendo un poder. Todo esto hay que reconsiderarlo, lo del poder fáctico, y evidentemente la participación política ha sido realmente muy exitosa. Eso no quiere decir que no haya un montón de cosas que corregir, pero evidentemente el sentido de largo plazo sí persiste tal cual, y es lo que tenemos que tener, ¿no? Como yo digo, no necesitamos, no indispensabilizamos, que es el término que uso, entender que llegamos para quedarnos. La Cuarta Transformación es el país, somos el país, porque los que no son la Cuarta Transformación son el anti-México, la colonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque venden al país. O sea, ¿qué parte de eso no se entiende? O sea, ya basta de tener como que supuestamente 11 jugadores en el equipo, pero 4 juegan para el otro equipo, no, 5 o los que sean. O sea, eso ya basta, ¿sí? Y aparte de son mexicanos, son extranjeros con documentos mexicanos que no conciben sino un país en subdesarrollo. Eso está muy en el trasfondo, por ejemplo, de lo que plantean o de lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, con la reforma judicial. No, pues es que va a ser todavía más corrupta la Corte. Entonces, sí es corrupta, ahí lo están admitiendo, pero ¿por qué va a ser más corrupta bajo un proceso democrático? No tiene ningún sentido, pero es la visión de ellos. Es decir, como nosotros somos corruptos, bueno, pues entonces esto de alguna manera solamente va a ser más corrupto, ¿no? No puede ser de otra forma, y esa es la visión que no hemos superado. Entonces, sobre todo, no hemos superado porque todavía hay mucha gente, ¿sí? Son alrededor de 21 millones de votantes, algo así, y son demasiados. Son demasiados, insistiré y repetiré esto cada vez que venga el caso. Tienen una masa crítica para que si sobreviene una crisis grave, entonces tengan como un apoyo para hacernos golpe de Estado. Eso no es ninguna novedad y tenemos que tenerlo eso presente. Estamos librando el offer de la Corte, pero tenemos que también ahora librar esta traición que allí está y que ellos jamás niegan y que nosotros no debemos de voltear para otro lado. Vamos a ver nada más las cifras
en años. 300 años de colonia. 500 años para el reconocimiento de los indígenas, ¿sí? Ahora, aquellos que fueron oprimidos por el Imperio Azteca, que es un tema que tenemos que ver aparte, porque los aztecas tienen luces y sombras, y yo no, y ojo, y tienen sus luces muy luminosas, pero tienen sus sombras muy sombrías, ¿no? No estoy hablando a favor del Imperio Español, ni de los gringos, ni de nada. Tenemos que ser objetivos y aprender a madurar en ese sentido. Y los pueblos que fueron oprimidos por los aztecas, pues ya llevan más de 600 años oprimidos, y entonces todo ese tiempo tuvieron que esperar. 11 años para la guerra formal de independencia, pero en realidad 57 años para que en realidad se consumara por Juárez las dos primeras transformaciones hasta el triunfo del imperio en contra del imperio francés en 1867. La guerra de reforma solita duró 10 años. El porfiriato, que fue todo un proceso de reinstalación de la colonia, 36. La revolución empezó en 1910 y tiene una fecha indeterminada de terminación, pero hacia 1934 empieza a dar frutos, ¿sí? Y luego no fueron tan terribles los gobiernos hasta 1982 porque estaba todavía el modelo de Cárdenas. Entonces todo eso duró, y por eso duró el neoliberalismo 36 años tratando de desmantelarla, que no logró desmantelarla toda, y por eso estamos aquí. Ahora, del artículo 27 a la expropiación petrolera, porque el artículo 27 es en lo que se basó la expropiación petrolera, los bienes del subsuelo son propiedad de la nación, etcétera, tardó 21 años, ¿sí? Y por lo tanto estamos calculando que necesitaremos otros 5 sexenios, aparte del muy exitoso que está terminando, para poder remantelar todo lo que desmanteló el neoliberalismo en contra del estado del bienestar, ¿sí? Y para poder dirigirnos a México Potencia, que ya sería, no sé si la quinta, sexta o qué transformación, si sería todavía la cuarta, ¿sí? Y ahora, todo lo que tardamos del fin del sexenio cardenista hasta 2018 para una democracia popular plena y clara, 78 años, ¿sí? Y el asunto, por ejemplo, de que casi con ingenuo optimismo podríamos esperar que la cuestión del Poder Judicial, que se reforme adecuadamente y poder tener resultados contra el narcotráfico, pues nos pueden llevar 20 años. ¿Y por qué? Porque fueron problemas generados para no tener solución. El que lleguemos en mucho tiempo a tener solución ya es mucho, ¿sí? Y tenemos que aprender a tener esta visión realista. Hay un norteamericano que escribió un libro que dice que hacia el fin de este siglo va a haber un conflicto, no sabemos si guerra o qué, probablemente se anticipe, pero va a haber un conflicto muy serio entre México y los Estados Unidos, porque va a ser la verdadera independencia de México, y lo dice un norteamericano, ¿sí? Entonces, por ahí estamos hablando de estos largo plazo, ¿no? Por ejemplo, China, que si 50, que si 70 años para sacar a 900 millones de gentes de la pobreza. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con Cuba, con 60 y tantos años, y Venezuela con 20 varios años, ¿no? Pues están realmente solucionando su problema, venciendo, y siguen venciendo, para solucionar su problema, y por ejemplo Venezuela incorporarse a los BRICS, ¿sí? Porque aquí hay un factor muy importante que tenemos que evitar ya de una vez por todas: el inmediatismo, ¿no? Tenemos que entender dos cosas: ni a todos les toca al mismo tiempo, que ya lo había mencionado, ni ni es rápido, ¿sí? Tenemos, y eso voy al final, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, hacer un cálculo real de cuando se plantea algo serio, sin engaños ni corrupciones, cuánto nos vamos a tardar en hacerlo. Proyectos a largo plazo. Si no tenemos eso, no vamos a ningún lado, ¿sí? Que no tenía que haber corrupción, pero aún no habiéndola, cuánto nos vamos a tardar y qué variables pueden surgirnos en el camino. Ese es un factor muy, muy importante. Lo que nosotros hemos vivido en 6 años, perdónenme, pero discúlpenme,
los muertos de mi felicidad son maravillas. Ahora vamos a ver en un largo plazo qué es lo que pasa. Sin un liderazgo tan poderoso, ojalá que Claudia lo tenga, lo deseo de todo corazón, pero vamos a ver lo que pasa. Tenemos que aprender a pensar en largo plazo, ¿sí? Realmente yo considero que sería muy importante poder tener o mover talleres y cursos dentro de la cuarta transformación a nivel de la base social, el movimiento, el partido, lo que haga falta con la gente en general, y hacer verdaderos ejercicios de decir cuánto tiempo nos va a costar, porque es como el asunto de el sacrificio de los chinos. Ellos sabían que tenían que sacrificar, las generaciones que se sacrificaron para poder llegar a lo que llegaron, nada más que ellos supieron eso, y por otro lado no hubo engaño. Aquí no debe haber engaño, pero también tenemos que tener una conciencia de hasta dónde vamos, ¿sí? Por el hecho de que eso es algo que era muy choteado. Aquí lo que estoy añadiendo en este video sobre todo son esta temporalidad de fechas, ¿no? Varias cosas se están repitiendo, por ejemplo lo que dijimos, ¿no? Era muy clásico hace 60 años que decían rusos, chinos, que ellos estaban sacrificando por las generaciones futuras, de aquí dicen, no, bueno, ¿dónde está México y dónde está China? Entonces tenemos que entender eso. O sea, no podemos estar pensando de que vamos a hacer un cambio pero que me toque a mí y que va a ser pronto. Tenemos que ver a quién le va a tocar dentro de nuestra clase social tan amplia del pueblo, ¿no? Y tenemos que ver para cuándo realmente va a ser. Tenemos que responsabilizarnos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo ya muy claro con la cuestión de las 40 horas, ¿sí? Que lo respondió magistralmente Noroña en una reunión en Querétaro el domingo pasado, que decía, sí, no, el problema no es promulgarlo, el problema es qué sindicatos hay y qué organización social hay para hacer valer y luchar por las 40 horas. Si no va a estar en la ley y no va a estar más que en ningún otro lado, ¿no? Y eso es tiempo, y eso es organización. O sea, no se trata nada más de exigir y de pedir, se trata de ver qué parte nos toca, en qué consiste el asunto y cuánto se va a tardar. Porque hay un factor clave muy importante. Cuidado con estas deudas que se heredaron del neoliberalismo y problemas como el narcotráfico y por ejemplo lo de Ayotzinapa, cómo se va a resolver cuando se modifique el sistema judicial y todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Ahí se va a resolver, ¿sí? No se puede resolver antes. Mucho cuidado porque hay lo que yo llamo la migración de la culpa. Se hereda el problema. No se persigue a los culpables porque hay todo un entramado de poder que no lo permite, no sería práctico. El sexenio de López Obrador tal vez hubiera terminado, pero no exitoso, si se hubiera dedicado a meter a todos los sinvergüenzas a la cárcel, y él así lo dijo, ¿no? Entonces, el punto es que, bueno, se le dan problemas, no se persiguen a los culpables, y cuando no se pueden resolver, entonces la culpa pasa de los que lo hicieron a los que, con los 5 millas, no lo pueden resolver. Eso va a tardar. No es que no se resuelva, es que va a tardar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener idea de largo plazo. Eso es una maduración importante que requiere la cuarta transformación. Muchas gracias por oír Nepantla Tlatoli. Los esperamos en el próximo.